verse afectadas otras partes del cerebro. Al referirnos a que los lóbulos frontales son especialmente susceptibles al efecto de la edad, nos referimos al envejecimiento normal. En la enfermedad de Alzheimer se ven afectados todos los lóbulos frontales, pero quizás otras partes del cerebro también se vean afectadas con anterioridad en el proceso de la enfermedad, como quizás el hipocampo. Las metaloproteasas son una familia bastante grande de enzimas proteolíticas que en su conjunto degradan muchos de los componentes que forman la matriz extracelular, que forma parte de prácticamente todos los órganos que tiene el ser humano, y especialmente en el caso del cerebro. Uno de los objetivos de nuestro grupo es estudiar la implicación de las metaloproteasas, esta familia de enzimas, en la enfermedad de Alzheimer. Para simular lo que podría estar pasando en un cerebro de un paciente de Alzheimer, como por ejemplo los depósitos de una proteína llamada beta-amiloide en la corteza cerebral, lo que hacemos es tratar nuestras células en cultivo con esta proteína, con el beta-amiloide. Y una vez tratadas, estudiamos qué ha pasado, qué cambios morfológicos y bioquímicos se han dado en estas células después del tratamiento. Otra de las líneas de trabajo de nuestro laboratorio es la relación entre la enfermedad de Alzheimer y el ictus, ya que se ha visto que la enfermedad de Alzheimer de hecho tiene un fuerte componente neurovascular. Y una de las hipótesis de trabajo es que un paciente que ha sufrido un ictus puede desarrollar la enfermedad de Alzheimer de una manera más temprana. La enfermedad de Alzheimer quizás sí que es más conocida por la gente, pero el ictus, la alteración del flujo de las arterias del cerebro, en algunas ocasiones por oclusión de los vasos del cerebro, produciendo lo que llamamos infarto cerebral o embolia, o por rotura de estos vasos, produciendo hemorragias cerebrales, es una enfermedad mucho más desconocida por la gente, a pesar de que es muy frecuente. Es la primera causa de mortalidad entre mujeres españolas. Cada 15 minutos se produce una muerte por un ictus, y estas dos enfermedades, Alzheimer y ictus, ocurren especialmente en gente mayor. En estas enfermedades lo que hemos encontrado es que las metaloproteasas de matriz están muy elevadas en la sangre de los enfermos, en el cerebro de estos pacientes, y no sabemos todavía si esto es una causa o una consecuencia de estas enfermedades. Por tanto, si pueden ser o jugar un papel deleterio, malo en estas enfermedades, o realmente se produce una reacción inflamatoria en que el organismo intenta que estas metaloproteasas ayuden a la mejoría de estas enfermedades. En el cerebro de los enfermos que sufren una embolia, un infarto cerebral, y en el que podemos ver cómo las neuronas, que son estas células que veis aquí, con morfología triangular, que indica que se están empezando a morir, neuronas de esa zona, y veis que los vasos, la microcirculación, está todavía en buenas condiciones, tiene muy buena morfología estos capilares. Sin embargo, en otras zonas vemos cómo esta respuesta inflamatoria, estos glóbulos blancos, los neutrófilos que tenéis aquí, se están comiendo prácticamente la pared de estas arterias. Lo que vemos haciendo tinciones es que estos neutrófilos que veis digiriendo, comiéndose la pared de los vasos del cerebro, están, cuando hacemos tinciones para metaloproteasas, están rellenando estos neutrófilos, es decir, estas células están absolutamente cargadas de estas metaloproteasas que por tanto van a participar en la rotura de estos capilares y pensamos que en el empeoramiento del pronóstico de los enfermos. Si bien para la enfermedad de Alzheimer no tenemos un tratamiento que permita curar la enfermedad, en el caso del ictus sí que disponemos de fármacos, se llaman fármacos trombolíticos, que deshacen el coágulo que tapa la arteria y el enfermo se cura completamente en muchos casos. La gran limitación es que la medicación se puede administrar solo de forma muy rápida, dentro de las 3 primeras horas desde el inicio de los síntomas. En este aparato vamos a tener la oportunidad de medir muchos biomarcadores que se liberan del cerebro enfermo cuando sufre un ictus a la sangre del paciente. Concretamente estamos viendo cómo medimos todo un panel de biomarcadores, en este caso metaloproteasas, y aquí podéis ver el resultado de la sangre de un enfermo. Esto sería un paciente comparada con esta aquí, que es la sangre de otro paciente con niveles mucho más bajos de esa metaloproteasa 9. El primero de los casos se corresponde con una peor evolución clínica, con un mayor infarto cerebral,
y con más probabilidades de tener complicaciones hemorrágicas después de administrar este tratamiento. Con el objeto de profundizar aún más en el conocimiento de estas metaloproteasas, podemos utilizar equipos que nos permiten microdiseccionar la zona exacta donde se produce la enfermedad. En este caso, nos interesaría seleccionar la zona de los capilares que están sufriendo el proceso de isquemia cerebral. Veis cómo somos capaces de seleccionar uno a uno los pequeños vasos que están sufriendo el proceso de isquemia y catapultarlos para quedarnos solo con este material y ser en esa zona donde vamos a hacer los análisis que nos permitan identificar nuevos biomarcadores o ver cómo la expresión de algunos genes está sobreregulada o infrarregulada después de un ictus. En el futuro, lo que nos gustaría es disponer de biomarcadores, como los que hemos explicado, o algunos nuevos, que permitieran definirnos qué enfermos, por ejemplo con un trastorno de memoria, va a evolucionar hacia una enfermedad de Alzheimer, o qué enfermo con factores de riesgo cardiovascular va a sufrir un ictus. En el caso desgraciado en que esto ocurriese, va a ser muy importante profundizar en si las metaloproteasas que os hemos enseñado tienen un papel bueno o malo en la enfermedad y, por tanto, si hemos de bloquearlas o, por el contrario, estimularlas para favorecer el pronóstico de estos enfermos. Esto en el futuro posiblemente nos permitirá realizar nuestro sueño de aplicar una medicina personalizada en que demos medicaciones a la carta para cada uno de nuestros enfermos. Ellos son Marta y Javier. Contadnos. Hola, Rizo. ¿Qué tal? Verás, Javier tiene asegurado su coche con Génesis. Y ahora que nos hemos comprado otro para mí, además de ahorrarnos un dinero, me mantienen su bonificación. ¿Qué hicieron para conseguirlo? ¡La llamada del ahorro! Llama ya al 902 10 15 10. Génesis. Sorpréndenos viniendo a IKEA de lunes a viernes.